Ok, entonces, hasta este punto nosotros ya sabemos que eventualmente mediante alguna desregulación particular durante los procesos de alostasis o homeostasis desarrollados durante el periodo, ¿cierto? En cuando el sistema se ve expuesto a determinadas condiciones que alteran o estresan, ¿cierto? El correcto funcionamiento normal de un sistema en general, vamos a entrar en un periodo particular en donde las células o se dañan o se mueren, ¿cierto? Si las células se dañan o se mueren, eventualmente nosotros tenemos que restaurar la población celular. Pero durante el proceso en donde las células están siendo dañadas o se están muriendo, hay procesos que son paralelos para evitar, en este caso, que el daño se expanda a lo largo de todo un sistema en particular o en su defecto para que eliminemos eventualmente cualquier patógeno, ojo, cualquier patógeno que se encuentre dando vueltas por ahí. Por lo tanto, si ustedes eventualmente tienen la intención, ¿cierto? Como organismo, ¿cierto? Tienen la intención de eliminar algún patógeno o algo que podría causar un eventual daño mayor en el sistema, debemos gatillar algunos procesos particulares que van a evitar el avance de ese daño. Y ese proceso es el que nosotros denominamos proceso inflamatorio, que lo vamos a ver hoy con todos sus pasos y todas sus características y recordando algunas cosas que aprendimos en inmunología, ¿cierto? Además, posterior a esto, generalmente, si hay proceso inflamatorio, es porque este proceso inflamatorio está asociado a un daño. ¿Qué significa esto? Para que haya proceso inflamatorio es necesario liberar ciertos componentes que emanan desde el interior de las células. Estos componentes que emanan desde el interior de las células generalmente van a provocar o van a estar asociados, básicamente, ¿cierto?, a la pérdida de tejido. ¿Ok? Se murieron un par de células, estas células fueron dañadas o qué sé yo, algo pasó. Entonces, como se perdió tejido o como se perdió algún pedazo o una porción importante, ¿cierto?, de un grupo celular que realmente se estaba ocupando, entonces ahora debemos restaurar esa población celular, ¿cierto? Y ahí viene el proceso de cicatrización y reparación de tejidos. Por lo tanto, posterior a un proceso de daño, ¿cierto? O sea, vamos en orden, ¿cierto? Primero tenemos, ¿cierto?, la pérdida de la homeostasis. Esa pérdida de la homeostasis puede causar un daño celular. Ese daño celular puede estar asociado a una muerte celular. Si es que hay muerte celular o daño celular importante, se va a gatillar un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio generalmente termina con un proceso de reparación de tejido. Y esa es la línea que nosotros hemos seguido hasta este punto. ¿Ok? Por lo tanto, lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿cierto?, es adquirir conceptos relacionados al proceso inflamatorio, para cachar más o menos de qué va esto del proceso inflamatorio. Comprender el proceso de inflamación y cicatrización, además del proceso de reparación de tejido, ¿ya? Porque cicatrización no hace solo referencia a generar una cicatriz, sino que también hace referencia a el cierre, ¿cierto?, de una injuria que está presente mediante, o sea, a consecuencia de una... ¿cómo se llama esto? De una pérdida de la población celular. Y finalmente vamos a aplicar los conceptos adquiridos, ¿cierto?, a algunas situaciones reales, ¿ya? Y ahí van a ver cuál principalmente. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es inflamación, proceso inflamatorio, tipos de inflamaciones y cicatrización. ¿Alguna duda hasta este punto, chiquillas? ¿Sí? ¿No? Perfecto, seguimos avanzando entonces. Entonces, ¿qué es la inflamación, chiquillas? Básicamente, una inflamación es una respuesta, ¿cierto?, de los tejidos que se encuentran vascularizados hacia la presencia de alguna infección o hacia la presencia de algún daño, ¿ya? Y recordemos que este daño puede ser un daño tisular, un daño superficial, un daño más profundo, etc., 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 pero un daño en general, o sea, que hay pérdida de la población celular. A eso se refiere el daño, ¿cierto? Además, vamos a tener en consideración que existen varias moléculas y células que están participando activamente del proceso inflamatorio y que actúan cuando son requeridas. Es decir, cuando hay presencia de un agente nocivo. Por lo tanto, nosotros, si recordamos de nuestras clases de sangre, de fisiología, nos vamos a encontrar con muchos tipos de materiales, ¿cierto?, particulados. Voy a poner aquí el puntero para que se note más, ¿cierto? Muchos tipos de materiales particulados o entidades celulares que van a estar dando vuelta por nuestro organismo. ¿De cuáles materiales particulados o entidades celulares estamos hablando? Por ejemplo, de los granulocitos, ¿cierto? Como los monocitos, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, que sabemos que están dando vuelta y son parte del sistema inmune innato.
¿ok? Por otra parte, vamos a tener a las plaquetas, que ya cachamos más o menos cómo funcionan, ¿cierto? Los procesos de hemostasia, que los vimos el semestre pasado, ¿cierto? Que es el detener del fluir de la sangre. Y al mismo tiempo vamos a tener todas estas cosas que están por acá, ¿cierto? Los macrófagos, los mastocitos, los fibroblastos, ¿cierto? Estas otras fibras, ¿cierto? Los proteoglicanos, elastina y colágeno, que forman parte de la matriz celular, extracelular, perdón. Y todo esto en conjunto va a participar con la finalidad de detener, en este caso, el fluir de la sangre, pero al mismo tiempo van a participar con la finalidad de eliminar cualquier agente nocivo para nuestro organismo. Y por lo tanto se va a gatillar una serie de procesos consecutivos que van a provocar lo que nosotros denominamos inflamación, ¿ya? Que básicamente es el aumento, ¿cierto?, de la región que se encuentra afectada. Por ende, en el proceso inflamatorio, nosotros vamos a encontrar varios pasos, ¿cierto?, que podrían gatillar la reparación o en su defecto una reparación incompleta o no correcta, ¿ya? Pero al final del día, el sistema siempre va a tratar de llegar a un punto en donde sea estable el correcto funcionamiento del organismo. Entonces, veamos cómo funciona esto a grandes rasgos. Primero, nosotros tenemos, por ejemplo, la presencia de microbios, ¿cierto? O patógenos en nuestro sistema circulatorio, o en su defecto, células que se murieron por X razón, ¿cierto? Estas células que están acá. Entonces, acá si se dan cuenta, microbios que atraviesan la barrera epitelial, o en su defecto, células que se murieron por alguna razón en particular. Luego viene la primera barrera, ¿cierto? La primera barrera del sistema inmune, que son estos que están acá, que son los macrófagos, las células dendríticas y los mastocitos, que básicamente lo que hacen es detectar, en su defecto, ¿cierto?, la presencia de microbios o patógenos, como quieran llamarlos, y además la presencia de células que se están muriendo. Una vez que esta primera línea, ¿cierto?, de defensa, esta parte del sistema inmune innato es capaz de reconocer estos eventos particulares gatillantes, van a liberar determinadas sustancias, ¿ya?, que se van a denominar mediadores, que pueden ser aminas, citoquinas, interleuquinas, ¿ya? Van a ser mediadores que van a reclutar, en este caso, a los leucocitos. ¿Qué leucocitos va a reclutar esta cosa, cierto? O ustedes se preguntarán. ¿Qué leucocitos van a reclutar, ¿cierto? Se van a reclutar básicamente neutrófilos y monocitos en primera instancia, ¿ya? Cada uno de estos que están acá, ¿cierto?, se van a ir diferenciando. Por ejemplo, los monocitos, nosotros sabemos que se pueden diferenciar en macrófagos tipo 1 y en tipo 2, ¿cierto?, que van a estar acá y que van a ayudar a la eliminación, en este caso, de la presencia de patógenos o tejido muerto. Y en paralelo, los neutrófilos van a impedir el avance, en este caso, de los patógenos por el sistema, y al mismo tiempo van a activar a otras células del sistema inmune. Esto va a provocar que aumente la vascularidad y la permeabilidad del sistema, liberando ciertos agentes que van a provocar la inflamación local de la región donde que se encuentra afectada. Y asimismo, los macrófagos, junto con las otras células que van a ser activadas gracias a la acción de los neutrófilos, van a provocar en este caso la reparación tisular. ¿Ya? Esos son los pasos generales que vamos a seguir durante un proceso inflamatorio. ¿Ok? Presencia de un patógeno o daño, ¿cierto? Activación del sistema inmune innato, liberación de mediadores, reclutamiento de leucocitos, cambio en la permeabilidad, eliminación de los macrófagos, reparación del tejido, o sea, eliminación de los microbios, perdón, o el tejido muerto y reparación de los tejidos. ¿Se entiende esto, chiquillos? Easy peasy. Igual después de esto que los vamos a ver en más detalle cada uno de estos pasos, ¿cierto? Ahora, el problema de los procesos inflamatorios es que pueden dividirse en dos. Y esto lo van a ver de aquí hasta el final de este curso, en donde les van a comentar que existen generalmente dos tipos de procesos temporales con respecto al desarrollo de una patología. Y estos procesos temporales se pueden definir como agudos, en donde suceden en un periodo muy acotado de tiempo, o crónico, que es cuando se mantiene durante un tiempo prolongado. Esas son las dos opciones que existen durante los procesos patológicos, ¿ok? Por lo tanto, durante un proceso inflamatorio también podemos encontrar inflamaciones que son agudas, que se dan en un periodo muy corto de tiempo, ¿cierto? Que son rápidas, o inflamaciones crónicas, que son largas en el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros miramos este cuadro que está acá, que es extremadamente explicativo con lo que les estoy diciendo, por ejemplo, con el inicio de una inflamación del tipo aguda, es que esta se va en el orden de minutos u horas, ¿cierto?
Cuando usted tiene, por ejemplo, una inflamación aguda, cuando se pega un corte, cuando está cortando, por ejemplo, el tomate, ¿cierto? Para hacerse una ensalada de tomate. Si se pega un corte en el dedito con el cuchillo, ¿cierto? Eso va a gatillar una inflamación aguda. Porque dentro de los próximos minutos, ¿cierto? Usted va a sentir cómo se le hincha el dedo, que le duele y ese tipo de cosas. Por otra parte, ¿cierto? Tenemos una inflamación crónica cuando ésta se prolonga durante el tiempo. Por ejemplo, cuando hay un daño hepático. Cuando hay un daño hepático, esta inflamación se va acumulando a lo largo del tiempo y eventualmente nosotros vamos a tener la presencia, ¿cierto?, de un proceso inflamatorio importante en el hígado sin darnos cuenta en un inicio, pero que en el futuro empieza a causar estragos. Eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a hepático, ¿cierto? ¿Qué tipo de células participan principalmente en estos procesos inflamatorios? En el proceso de la inflamación aguda participa principalmente los neutrófilos, mientras que en los procesos crónicos participan otro tipo de células del sistema inmune, como son los macrófagos y los linfocitos. ¿Por qué? Porque necesitamos una respuesta mucho más especializada. Por eso los linfocitos empiezan a tomar un rol importante durante los periodos de inflamación crónica. ¿Qué es lo que pasa generalmente con el tejido, ¿cierto? Dañado en una inflamación aguda? Generalmente no tiende a haber fibrosis ya en una inflamación aguda. Generalmente el tejido se repara y vuelve a sus condiciones iniciales cuando la inflamación es aguda. Pero en una inflamación crónica generalmente suele haber fibrosis. Eso quiere decir que hay pérdida del tejido funcional. Ya lo vamos a ver con más detalle al final de esta clase. Pero tiende a haber una pérdida del tejido funcional y al mismo tiempo empieza a ser progresiva. Eso quiere decir que vamos a perder poco a poco o cada vez más, ¿cierto? Vamos a ir perdiendo en este caso tejido funcional y los vamos a estar reemplazando en este caso por tejido no funcional. Y finalmente, en una inflamación aguda, nosotros vamos a ver que las características de la inflamación son súper floridas, son súper características. Uno ve cuando se inflama la región, cuando se pone roja, cuando se pone calentita. Todas esas cosas las vamos a ver y van a ser inmediatas, van a salir al poquito tiempo después de que sucede el daño. Sin embargo, en la inflamación crónica, estos signos no son tan evidentes, ¿ya? No parecieran ser tan evidentes. Empiezan a ser progresivos en el tiempo, no aparecen inmediatamente, se demoran un ratito, no sabemos si realmente me duele porque me pegué en el momento, o es porque algo que estoy arrastrando hace rato, etc, etc, etc. ¿Ya? Eso principalmente con la inflamación. ¿Se entiende o no? Esta cosita. Excelente, excelente. Recuerden que si tienen cualquier duda o consulta me pueden interrumpir cuando ustedes quieran. Si ustedes activan el micrófono, me acordé el otro día, ¿cierto? Me acordé el otro día que si ustedes activan el micrófono se escucha también ahora en las grabaciones. Por lo tanto, si tienen una consulta, háganla con el micrófono para que quede grabada en el video y así podamos saber de dónde salió la consulta o qué chucha es lo que estoy respondiendo. ¿Ya? Sigamos entonces, chiquillas. Entonces, vamos a hacer un par de recordatorios, ¿cierto? De cómo funciona nuestro sistema inmune. Y nosotros sabemos que el sistema inmune está dividido en dos grandes divisiones, ¿cierto? Dos grandes divisiones. Una división que se llama el sistema inmune innato, ¿cierto? Que es nuestra primera línea de defensa frente a la presencia de patógenos o en la aparición de tejido necrótico. Y el sistema inmune adaptativo, ¿cierto? Que generalmente funciona en periodos más tardíos de la respuesta inmune. Por lo tanto, dentro del sistema inmune, esto ya es a modo de repaso, nosotros vamos a encontrar linfocitos del sistema innato, ¿cierto? Como por ejemplo las natural killers o otras células o otros granulocitos, ¿cierto? Que básicamente van a activar cruzadamente varios tipos de células. ¿Qué tipos de células van a ir a activar? En este caso, por ejemplo, las células de la línea mieloide, que nosotros sabemos que son los granulocitos, como por ejemplo los macrófagos, los monocitos, ¿cierto? Entre otros tipos, los neutrófilos, entre otros tipos de células granulocitarias. En paralelo, ¿cierto? Nuestros linfocitos, ¿cierto? Innatos, también van a ir a activar en este caso a las células no hematopoyéticas, pero sí las células que son necesarias para restaurar la población celular. ¿Qué quiere decir esto? Que además estas células del sistema inmune, del sistema innato, van a ir a activar ciertos grupos celulares que van a favorecer la restauración de la población celular. O sea, todas las células que se murieron van a tratar de ser restauradas gracias a la acción cruzada o a la activación cruzada que genera el sistema inmune innato. Y asimismo, el sistema inmune innato va a ir a darle información importante al sistema inmune adaptativo para que eventualmente puedan
¿cierto? Responder de manera más eficiente frente a la presencia del patógeno que en este caso está entrando al sistema, ¿ya? Recuerden que cada vez que hay un daño, independiente que sea por la entrada de un patógeno o por la pérdida de tejido, siempre va a haber la presencia de patógenos, ¿cierto? Que van a entrar a nuestro sistema. Y por lo tanto, el sistema debe hacer algo con ellos. ¿Ok? Ahora, en segunda instancia, nosotros nos encontramos con el sistema inmune adaptativo, ¿cierto? Que tiene múltiples respuestas. Y el sistema inmune adaptativo va a tener tres grandes respuestas iniciales, ¿cierto? Respuestas iniciales, que va a ser el eliminar, ¿cierto? O matar, gracias a la acción o la presentación cruzada, ¿cierto? En este caso, de las natural killers, que lo que hacen es decir, ok, este patógeno ya estuvo presente, yo le digo a mi linfocito T, oye, esta cuestión ya apareció en algún momento, y por lo tanto vamos a ir a eliminar, en este caso, las células que se encuentren presentes con el patógeno que ya visitó con anterioridad nuestro organismo. En segunda instancia, ¿cierto? Vamos a saber que existe la presentación de antígenos, en donde determinados leucocitos van a activar o sea, van a llevar la información a los linfocitos para que estos se diferencien y generen en este caso la memoria inmunológica. Y al mismo tiempo vamos a tener la producción de citoquinas, que son estas sustancias que están acá. Y cuando decimos citoquinas vamos a hablar de sustancias proinflamatorias, porque las citoquinas no son las únicas que participan, ¿ya? Hay varios mediadores moleculares que van a promover la respuesta inflamatoria. Pero dentro de esto nos vamos a encontrar con todos estos que están acá, ¿cierto? Por ejemplo, el interferón gamma, que se activa en presencia de virus, ¿cierto? Las interleuquinas, que son mediadores de la respuesta inflamatoria. El TGF-beta, que lo que hace es gatillar, en este caso, la duplicación celular, entre otro tipo de factores particulares que van a activar el sistema inmune. Y por lo tanto vamos a tener dentro de la respuesta inmune adaptativa la producción de citoquinas que van a activar en este caso, ¿cierto?, a nuestras células del sistema inmune adaptativo. ¿Ok? Por lo tanto, todo esto va a estar sucediendo en primera instancia. Luego, cuando ya tenemos una respuesta, que ya tenemos memoria inmunológica, ¿cierto? Cuando ya tenemos la memoria inmunológica necesaria para poder responder efectivamente frente a la presencia de un patógeno en particular, van a empezar a aparecer este otro tipo de respuesta adaptativa, ¿cierto? Esta respuesta adaptativa que van a estar directamente vinculadas a ya la memoria inmunológica, ¿cierto? Dentro de las cuales nos vamos a encontrar, por ejemplo, que vamos a encontrar estos linfocitos T, ¿cierto? Estas células T, que lo que van a hacer es ir a activar algunas células, ¿cierto? Granulocitarias del sistema inmune innato, con la finalidad de volver más eficiente la primera respuesta, ¿cierto? La primera respuesta. Eso quiere decir que ahora nuestro sistema inmune adaptativo activa nuestro sistema inmune innato con la finalidad de eliminar mucho más eficientemente la presencia de un patógeno que ya visitó nuestro organismo previamente, ¿cierto? Tenemos una producción de citoquinas mucho más específica. Ahora vamos a producir citoquinas que van a ir a activar en este caso nuestro sistema inmune innato de manera directa o indirecta, ¿cierto? Con la finalidad de tener una respuesta linfocitaria rápida y efectiva. Y al mismo tiempo vamos a regular en este caso la presentación de antígenos, ¿cierto? Gracias a la presencia previa, en este caso, o a la memoria inmunológica, ¿sí? No vamos a generar nuevos anticuerpos, sino que vamos a ocupar los anticuerpos que ya tenemos, ¿ok? Tenemos la presencia de este patógeno, por lo tanto, si tenemos la presencia de este patógeno, lo que vamos a hacer ahora es tomar estas cosas y a realizar determinadas respuestas, ¿cierto? Esto a grande rasgo con el sistema inmune. Nuevamente, esto es un recordatorio y de todas maneras lo van a ver con mucho más detalle, tanto en microbiología como en infecto. Esto lo van a ver con mucho más detalle. ¿Ya? ¿Dudas con esto, chiquillos? ¿No? Entonces, excelente. Easy peasy, ¿cierto? Si esto es fácil, ¿sí? Cualquier duda o consulta, nuevamente me la hacen llegar y yo les respondo. Entonces, durante la inflamación, que ya sabemos que todas estas cosas se están activando en paralelo, ¿cierto? Para poder promover el proceso inflamatorio. Durante el proceso inflamatorio, nosotros nos vamos a encontrar con cuatro cosas que van a estar directamente asociadas, en este caso, al proceso inflamatorio, o características principales, le vamos a decir, ¿ya? ¿Cuáles son esas características principales que nosotros vamos a ver, en este caso,
durante el proceso inflamatorio, veamos este diagrama de flujo, que dice lo siguiente. Si nosotros tenemos daño tisular, ¿cierto? Al tener daño tisular, se van a liberar los distintos mediadores relacionados al proceso inflamatorio, ¿cierto? Que son, en este caso, mediadores vasoactivos y quimiotácticos, que ya vamos a ver qué significa esa cosa, ¿ya? Mediadores vasoactivos y quimiotácticos, que van a provocar todas estas cosas que están aquí. La primera cosa que está relacionada al proceso inflamatorio es el dolor, ¿cierto? Nosotros sabemos que cuando hay dolor, ¿cierto? Se está gatillando un proceso inflamatorio, ¿ok? Ojito, ojito, ojito. Que no necesariamente el dolor es... O sea, cuando hay proceso inflamatorio hay dolor, pero no necesariamente que haya dolor quiere decir que hay un proceso inflamatorio. ¿Ya? Son dos cosas que no están directamente vinculadas entre sí. Una cosa no implica la otra. Directamente. Por lo tanto, vuelvo a insistir. Que haya inflamación, si hay inflamación va a haber dolor. Pero si hay dolor, no necesariamente va a haber inflamación. Ojo con eso. Igual lo van a ver más adelante con la Manje, con María de los Ángeles. Les va a enseñar sobre el dolor. Y ahí se van a dar cuenta que no es tan así como tan fácil de entender a primera instancia. Pero vuelvo a insistir. Si hay inflamación, hay dolor. Por otra parte, chiquillos, ¿qué es lo que va a pasar? Como hay compuestos vasoactivos, lo que va a pasar es que va a haber una vasodilatación. Y esa vasodilatación va a provocar dolor, va a provocar aumento de la temperatura, o sea, se va a sentir calentita la región de que se está inflamando, va a haber rubor, ¿cierto? Que es este enrojecimiento de la región. ¿Ya? Posterior a esto, ¿cierto? Vamos a encontrar que va a haber un aumento de la permeabilidad. Ya vamos a ver qué significa esto del aumento de la permeabilidad, ¿ok? Pero eso va a provocar lo que nosotros denominamos la hinchazón. Y asimismo, cuando empiecen a migrar todas estas células del sistema inmune a la región de la injuria o a la región de la infección, también va a empezar a haber hinchazón. ¿Por qué? Porque van a haber más células localizadas en un puro lugar, ¿cierto? Por lo tanto, las 4 cosas que caracterizan en este caso a un proceso inflamatorio son el dolor, ¿cierto? Que aumente la temperatura en la región de la injuria o infección, el rubor y la hinchazón. ¿Se entiende esto, chiquillos? Excelente, ¿ya? No olvidar esas cosas. Esas cuatro características son fundamentales durante el proceso inflamatorio. ¿Ok? Defense in the war between microbial invaders and their hosts. Microorganisms trigger... Ya, espérenme un segundo. ¿Escuchan el video, no? ¿O no escuchan nada? ¿No? Ya, bacán. Entonces voy a tener que hacerlo. Voy a tener que hacer esta hueá. Ya. Entonces, durante el proceso inflamatorio nosotros vamos a tener varios pasos. Es que me chocó, porque el video se escucha. ¿Ya? Me chocó, me dejó loco. Entonces, a continuación les voy a mostrar un video de cómo se ve más o menos el proceso inflamatorio en general. ¿Ya? Yo no sé cómo funciona esto con el ¿cómo se llama esto? Con el video, pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo posible, ¿ya? Entonces, nosotros cuando tenemos un proceso inflamatorio en particular, vamos a tener esta cosa aquí dando vuelta, ¿cierto? Nuestro sistema inmunológico total, dando vuelta a través del sistema vascular, y cuando hay una injuria van a entrar distintos patógenos, en este caso a nuestro organismo. De esta manera, las células del sistema inmune lo que van a hacer es que se van a acercar, ¿cierto?, a reconocer los patógenos que entraron a nuestro sistema, con la finalidad, en este caso, de gatillar la respuesta inmune correspondiente. Una vez que se identificado el patógeno, nosotros vamos a generar determinados compuestos, ¿cierto?, mediadores, en este caso citoquinas, que van a cambiar la permeabilidad del sistema vascular. Esta permeabilidad del sistema vascular va a provocar que usted ahora, ¿cierto?, tenga la capacidad de separar, ¿cierto?, y generar determinados compuestos particulares en las capas del endotelio que van a básicamente decirle a las células del sistema inmune que están dando vuelta por su sistema vascular que se detengan en la región que está viéndose afectada, provocando el rolling del linfocito, Una vez que se da cuenta, ¿cierto?, el leucocito está en el lugar de la injuria, se detiene gracias a la presencia de unas proteínas en particular, se detiene, y posteriormente a esto, el leucocito tiene la capacidad de permear, en este caso va a permear, en este caso, a través del endotelio, gracias a la acción de otros tipos de mediadores
Neutrophils can now initiate extravasation, in which they squeeze through the loosened endothelial wall and into the tissues, where they can help macrophages attack the invading microbes. Posterior a esto, ¿cierto? Los leucocitos van a identificar nuevamente los patógenos y van a hacer su acción del sistema inmune innato. En este bradykinin molecules also bind to other cells of the immune system called mast cells that are in the area, causing them to release histamine. The histamine further loosens the endothelial cell junctions, allowing more fluid and cells to move out of the capillaries. Asimismo, va a empezar a generarse un aumento, ¿cierto?, de líquido en la región de la injuria, que se llama el exudado, ¿cierto? Y ese exudado es un líquido que va a jugar un rol fundamental en el proceso de inflamación. Asimismo, van a activarse las prostaglandinas, o sea, van a liberar prostaglandinas que van a causar la sensación de dolor, causando los efectos o los signos de la inflamación que ya conocemos. ¿Se entendió esto? Igual lo vamos a ver ahora todo con más detalle, chiquillos. ¿Sí? Con más detalle. Cada uno de los pasos los vamos a ver así, pero así, pasito a pasito, cada uno. ¿Ya? Ahora, para que tengamos entonces en consideración cada uno de los pasos y ver fisiopatológicamente qué es lo que pasa en cada uno de ellos, debemos partir reconociendo nuevamente las etapas de la inflamación. Entonces, en primera instancia, ¿cierto? Vamos a tener que cuando hay daño tisular va a haber una vasoconstricción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque queremos que migre menos sangre a la región de la injuria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque queremos detener el fluir de la sangre. Una vez que ya se logra eso, ¿cierto?, que sigamos perdiendo sangre por la región de la injuria, va a haber una vasodilatación. ¿Por qué? Porque queremos favorecer en este caso, queremos favorecer en este caso la presencia de células del sistema inmune en la región del daño, ¿ya? Por lo tanto, primero contraemos para evitar de que se siga perdiendo sangre, y una vez que logramos en este caso detener el fluir de la sangre, gatillamos eventualmente ahora una vasodilatación para que haya más células en la región de la injuria. Posterior a esto van a reclutarse eventualmente, ¿cierto?, las células del sistema inmune, ¿ya? Van a reclutarse las células del sistema inmune a través de distintos procesos de presentación de moléculas en la superficie del endotelio que van a permitir ahora la identificación de la región que se encuentra afectada. Y posteriormente a esto vamos a liberar distintos tipos de compuestos que van a promover en este caso la eliminación de los patógenos que entraron al sistema y al mismo tiempo el movimiento de células del sistema inmune hacia la región de la injuria, ¿ya? Y finalmente nosotros vamos a identificar estos patógenos con la finalidad de tener, en este caso, una memoria inmunológica lo suficientemente estable para eventualmente responder de la manera correcta frente a la presencia del patógeno en caso de que entre nuevamente, ¿ya? Que eso es lo que va a suceder. O sea, detenemos el fluir de la sangre, promovemos la migración de células del sistema inmune, las células del sistema inmune reconocen la región de la injuria, gatillan los distintos procesos relacionados con la inflamación y posteriormente gatillamos o promovemos la memoria inmunológica, ¿ya? Entonces, para iniciar el proceso inflamatorio, lo primero que debemos hacer es generar un aislamiento del patógeno, ¿ya? No queremos que siga avanzando. Y para promover ese aislamiento tenemos que cambiar la permeabilidad y cambiar la permeabilidad del sistema vascular y al mismo tiempo liberar determinados componentes que van a permitir que la inflamación se mantenga localizada o la infección en este caso se mantenga localizada e impidamos su avance, ¿ya? Y para ello se genera esto que está acá que se llama el exudado. ¿Qué changos es el exudado? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que cuando entraba un patógeno nosotros aumentábamos la permeabilidad de los vasos del tejido endotelial? ¿Qué significaba esto? Que se perdían, en este caso, las uniones estrechas que unían las distintas células del endotelio, estas que están acá. Ok, cuando sucede eso, se genera el exudado, que es un componente que está altamente cargado en proteínas, pero principalmente es agua y proteínas. Básicamente eso, agua y proteínas. Y contiene una que otra célula blanca y célula roja, ¿cierto? Algún glóbulo rojo, un glóbulo blanco, ¿cierto? Pero principalmente son proteínas y agua. ¿Por qué? Porque estas proteínas y esta agua básicamente lo que van a hacer es impedir
en este caso, ¿cierto?, impedir que el patógeno migre hacia regiones adyacentes desde la injuria, y al mismo tiempo estas proteínas, que van a ser los mediadores inmunológicos, van a permitir que ahora el sistema empiece a gatillar la respuesta inmune. Ahora, el problema con esto, ¿cierto?, es que se va a generar algo que nosotros denominamos edema, ¿ya?, que es la acumulación de líquido particular en una región específica de algún tejido específico, ¿ya? Esa acumulación de líquido, que se llama edema, se va a gatillar en primera instancia. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es tratar de restaurar las presiones, tanto del sistema vascular como del líquido intersticial. Y para restaurar esas presiones, se disminuye la permeabilidad, y ahora lo que se va a hacer es sacar, básicamente, ¿cierto?, sacar mucho fluido, pero sin carga proteica, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá lo que vamos a hacer es tratar de diluir la alta cantidad de proteínas que dejamos salir del sistema vascular. Entonces, empezamos a diluirla solo sacando agüita. Y así vamos a tratar de restaurar las presiones tanto dentro del tejido vascular como fuera del tejido vascular. Esta agüita que sale después del exudado se llama transudado. Y el transudado, vuelvo a insistir, es para restaurar las presiones que se ven afectadas, en este caso, por la liberación de proteínas desde el tejido vascular. ¿Se entiende esto, chiquillos? ¿Sí? Easy, ¿cierto? Si esta cuestión es easy peasy, o sea, más fácil no puede ser. O sea, si no se sacan un 7 en esto es porque... Entonces, para iniciar el proceso inflamatorio, ¿cierto? Para iniciar el proceso inflamatorio, nosotros dijimos que era necesario, en este caso, los mediadores, ¿ok? No solamente que haya un daño va a gatillar el proceso inflamatorio, sino que necesitamos los mediadores que van a activar, en este caso, distintos tipos de cadenas o cascadas de señalización que van a promover el proceso inflamatorio. Entonces, lo primero que nosotros tenemos acá son estos que están aquí, ¿cierto? Que van a ser básicamente quimioquina, interleuquina, citoquina, entre otros tipos de factores particulares que van a generar, en este caso, la activación de proteínas de membrana que van a gatillar dos respuestas particulares, ¿ya? Si son estas que están acá, que son asociadas a la proteína G, nosotros vamos a tener cambio en el citoesqueleto y eso va a provocar que usted tenga un aumento, ¿cierto?, de la movilidad hacia el endotelio de las células del sistema inmune, y al mismo tiempo que estas células se puedan mover mediante la quimiotaxis. ¿Qué chango es la quimiotaxis? Imagine lo siguiente, volvemos a la normalidad, normalidad entre comillas, ¿cierto? Estamos dentro de una sala de clases y la persona que se sienta al fondo de la sala de clases tiene un perfume muy particular, ¿ya? Un perfume muy particular. Yo, desde adelante, ¿ya? De la sala, trato de entender de dónde proviene ese olor. Y solamente guiándome por el olfato, voy a tratar, suponiendo que soy ciego y sordo, ¿cierto? Solamente guiándome por el olfato, voy a tratar de llegar al origen, en este caso, del perfume, ¿cierto? La persona que tiene ese perfume. Ese proceso de movilidad y guiarme, ¿cierto?, solamente por el olfato para llegar a una región en particular, se llama quimiotaxis, ¿ya? Y las células lo utilizan. ¿Para qué? ¿Cómo lo utilizan? A través de estos mediadores que se liberan en el espacio intersticial, las células se van a empezar a mover, ¿cierto?, como siguiendo el rastro de un perfume, se van a empezar a mover hasta llegar, en este caso, al lugar de la injuria, que es básicamente el lugar donde se están liberando, en este caso, las quimioquinas, ¿ya? Por lo tanto, la presencia de quimioquinas o algunas otras proteínas, ¿cierto?, o compuestos que van a asociarse, en este caso, a proteína G, van a provocar, en este caso, la migración de las células del sistema inmune hacia la región de la injuria. Por otra parte, vamos a tener estos otros tipos de reconocimiento, ¿cierto?, que son procesos proinflamatorios de la siguiente manera. Uno, por el reconocimiento directo del microbio o el patógeno, en el caso de que sea de origen bacteriano, que es este que está acá, ¿cierto?, que va a gatillar, en este caso, la respuesta de eliminar los microbios o, en su defecto, la amplificación de la respuesta proinflamatoria, o, en su defecto, que se active por virus, por ejemplo, por el interferón gamma, ¿cierto?, que va a gatillar también la misma respuesta, ¿cierto?, una amplificación de la respuesta inflamatoria y al mismo tiempo la eliminación de los patógenos. ¿Ok? ¿Se entiende esto, chiquillos? Por lo tanto, tenemos
el transudado, el exudado, ¿cierto? El exudado primero que libera los factores proinflamatorios, los mediadores, y luego de que se liberan esos factores, son sensados por las células del sistema inmune para gatillar, en este caso, una respuesta proinflamatoria que termina con este tipo de movimiento inicial. ¿Se va entendiendo o no, chiquillas? ¿Sí? ¿No? Genial, seguimos avanzando entonces. Entonces, ¿cuáles son los mediadores clásicos del proceso inflamatorio? Esos que se van a liberar para promover todas las distintas acciones que hemos visto. Son estos que están aquí, ¿ya? Son estos que están aquí. En primera instancia, nosotros nos vamos a encontrar con la histamina. Y la histamina es el que aumenta la permeabilidad por excelencia, ¿ya? Es un vasodilatador, pero principalmente es un mediador que aumenta la permeabilidad del sistema, ¿ya? Por lo tanto, la histamina lo que va a hacer es que se separen un poquito las células del endotelio con la finalidad que migren, en este caso, estas proteínas hacia la región y que salgan, en este caso, las células hacia el lugar de la injuria. Por otra parte, ¿cierto? Vamos a tener esto que están acá, que son la bradykinina, que es una prostaglandina, ¿cierto? Que va a participar principalmente en el proceso de obtener, o sea, de sentir esta sensación de dolor y saber que estamos en presencia de un daño tisular. Luego vamos a encontrarnos con el sistema del complemento, si se dan cuenta acá, con el sistema del complemento, ¿cierto? Y el sistema del complemento, la gracia que tiene, ¿cierto?, es que va a promover tanto la quimiotaxis como el reconocimiento del patógeno, ¿ya? La opsonización, recuerden que es cuando se agarra una parte del patógeno o el patógeno entero y se engulle con la finalidad de obtener, en este caso, ¿cierto?, información importante del patógeno, ¿ya? Luego nos vamos a encontrar nuevamente con las prostaglandinas, pero las del tipo E2, ¿cierto?, que van a promover la vasodilatación principalmente, y estas otras cosas de aquí abajo que en realidad no me interesan mucho durante el proceso inflamatorio porque aparecen con menos cantidad, ¿ya? Pero principalmente vamos a tener histamina, ¿cierto?, bradykinina, el sistema del complemento y las prostaglandinas. Todo eso va a estar jugando un rol fundamental en el proceso inflamatorio, ¿ya? Para que le echen una mirada con más detalle a este cuadro, ¿ya? No obstante, ahora vamos a seguir mirando, estas cosas las vamos a seguir metiendo en los procesos para que se entienda con más detalle. Pero lo interesante de estos chiquillos, es que el proceso inflamatorio o las cosas que pueden causar inflamación en una región no necesariamente van a causar inflamación en otra. Por ejemplo, veamos lo que pasa acá. Al tiro le contesto su pregunta a Matías, ¿ya? Veamos lo que pasa acá. Por ejemplo, TNF, ¿ya?, o interleuquina 1 en las células endoteliales van a aumentar la permeabilidad y van a gatillar la respuesta inflamatoria mediante la expresión de ciertas proteínas de adhesión, ¿ya?, que van a promover que las células del sistema inmune que se están dando vuelta aquí por el sistema circulatorio se peguen, en este caso, a las paredes del endotelio, ¿ya? Eso es lo que van a provocar, en este caso, estos mediadores que están acá, ¿ya? Y si se dan cuenta, promueven la activación de los leucocitos, de los macrófagos, de las células T, etc. Pero ¿qué pasa ahora, por ejemplo, en el sistema nervioso? Si se dan cuenta, acá en el sistema nervioso, en vez de provocar ese tipo de respuesta, lo que van a hacer es que van a causar una respuesta protectiva, como por ejemplo, que se gatille el proceso de la fiebre, o en su defecto, que cambie, en este caso, la síntesis de proteínas, o en su defecto, que se aumente la producción de leucocitos, ¿ya? Por ende, no todos los mediadores van a causar siempre la misma respuesta. Van a ser tejidos dependientes, ¿ok? Por lo tanto, un TNF que causa una respuesta particular en la activación de leucocitos en el sistema circulatorio, por ejemplo, en el sistema nervioso, va a provocar una respuesta protectiva. Y así lo mismo acá, ¿cierto? Por ejemplo, en el TNF, en vez de causar esto que está acá, ¿cierto?, que es una respuesta del sistema inmune, en el corazón va a cambiar, en este caso, el gasto cardíaco, por decir algo, ¿cierto? O va a cambiar, en este caso, la resistencia a la insulina en el músculo esquelético. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que tener en consideración. Mi intención, en este caso, con esta diapositiva, no es que se aprendan cada una de las cosas que hacen cada uno de los tejidos. No me interesa. Lo que sí me interesa que sepan es que los diferentes componentes o los diferentes mediadores del sistema inmune, ¿cierto?, van a provocar una respuesta que es tejido dependiente, ¿ya? Y que va a variar dependiendo de dónde nosotros estemos, en este caso, detectando la presencia
de estos mediadores proinflamatorios. Matías pregunta, en el caso de múltiple herida, ¿el sistema es capaz de proteger o es más probable en un caso de infección? No entiendo la pregunta. ¿Usted quiere decir que no entiendo? Siempre que haya una o muchas heridas, independiente de lo que pase, ya el sistema inmune va a promover en este caso la progresión de la infección, la progresión de los patógenos presentes en el sistema y al mismo tiempo gatillar la respuesta inflamatoria para eventualmente protegerlo en un futuro. ¿Ya? Eso siempre va a pasar, independiente de que hayan una o 1000 heridas. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el caso de una inflamación aguda? Va a pasar esto que está acá, ¿cierto? Por ejemplo, hay una inflamación aguda, se va a reclutar cosas del hígado y en el hígado se van a liberar, se van a gatillar en este caso la producción de proteínas que van a activar en este caso, ¿cierto? Los procesos inflamatorios, la cascada de coagulación o la activación del sistema del complemento. Por otra parte, las células que son presentadas o que tengan en este caso la presencia de un tejido, o sea, que tengan en este caso la presencia de un proceso inflamatorio en curso, se van a liberar distintos tipos, ¿cierto?, de mediadores que van en este caso a promover la respuesta inflamatoria. En otro caso, ¿cierto?, al mismo tiempo vamos a encontrar que cuando hay tejido dañado, los fosfolípidos de membrana, ¿cierto?, cuando se daña la célula, a eso me refiero, cuando se daña la célula y se rompe en este caso la membrana celular, se van a liberar en este caso varios mediadores. Se van a liberar varios mediadores que van a activar en este caso la ruta del ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico puede tener dos tipos de vías. ¿Por qué les cuento esto? Ya van a ver por qué. Porque les va a servir eventualmente para fármaco. ¿Ya? El ácido araquidónico va a tener dos tipos de vías. Una vía que se llama la vía de la lipoxigenasa, en donde se van a activar los leucotrienos, en donde vamos a tener este tipo de respuesta, ¿cierto? Donde se contrae el músculo liso, en donde hay una constricción pulmonar y al mismo tiempo se aumenta la permeabilidad microvascular, ¿ya? Eso es lo que va a provocar el ácido araquidónico, ¿cierto? En respuesta, ¿cierto?, a la ruptura, en este caso, de las células. Y por otra parte, se va a gatillar el ciclo de la ciclooxigenasa, en donde vamos a tener la liberación de prostaglandina y tromboxano, que en el caso de las prostaglandinas van a promover, en este caso, la vasodilatación y la broncoconstricción, inhibiendo en este caso, y también se inhibe, la función celular inflamatoria. Y por otra parte, ¿cierto?, vamos a encontrar el tromboxano que va a gatillar en este caso la respuesta relacionada con la coagulación. Y aquí entre medio ustedes se van a dar cuenta, ¿cierto?, que por ejemplo los corticosteroides, ¿cierto?, los corticosteroides, van a eliminar en este caso o van a inhibir la respuesta inflamatoria, ¿cierto? Y los antiinflamatorios no esteroidales, que son estos que están acá, ¿cierto? Como la aspirina, ¿cierto? O no sé, el ibuprofeno, ¿cierto? Van a inhibir esta respuesta particular, ¿cierto? Esta que está acá. Preguntas, dice acá, Esperanza, ¿de qué depende que se gatillen distintas respuestas? ¿Del lugar o del tipo de herida? Del lugar. No dependen de la herida. La herida generalmente siempre va a ser lo mismo. Una ruptura del tejido epitelial. Siempre. Siempre. ¿Ya? Ahora, las distintas respuestas se dan dependiendo de las células que detectan en este caso los distintos mediadores y además del lugar en donde se encuentran esas células. Porque, por ejemplo, una neurona no es lo mismo que un hepatocito. Por lo tanto, van a tener una respuesta diferencial frente a la presencia del mismo componente en particular. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chiquillos? ¿Se entiende? Esto parece complejo, chiquillos, pero échenle una mirada, si de verdad le van a mirar aquí y van a decir, miren, cuando hay una inflamación, ¿cierto? El hígado lo que va a hacer es producir proteínas que van a gatillar estas respuestas que están acá, ¿cierto? Que es producción de nuevas proteínas, activación del sistema de coagulación y activación del sistema del complemento para eliminar los patógenos. ¿Y qué va a pasar con las células, ¿cierto? Las células en particular, ¿qué es lo que van a hacer? Porque esto es una respuesta sistémica, esto es una respuesta celular única, ¿cierto? La célula va a liberar mediadores. ¿Cuáles son esos mediadores? Estos que están acá, o va a sintetizar nuevas cositas, ¿cierto? ¿Cuáles son los mediadores que va a liberar? Que tiene principalmente estos que están acá y van a activar estas células, ¿cierto? Por otra parte, si va a sintetizar cosas nuevas, ¿qué es lo que va a hacer? Básicamente va a activar la respuesta inmune innata o la respuesta inmune adaptativa. Fin, ¿cierto?
Profe, ¿por qué algunas personas cuando toman corticoide como que se hinchan? Ah, buena pregunta. Es una respuesta rebote, ¿ya? Y la van a ver con más detalle en endocrino, ¿ya? Cuando tengan las alteraciones del sistema endocrino. No vamos a entrar en esos detalles porque si no nos podemos pegar así como 10 horas hablando de eso, ¿ya? Eso. Voy a seguir avanzando, chiquillos. Entonces, para atraer las células al lugar de la injuria, porque ya sabemos, está el daño, están los patógenos, se liberan los mediadores, empezamos a gatillar respuestas sistémicas como locales, ¿cierto? Estas respuestas sistémicas como locales cambian, en este caso, la permeabilidad del sistema endotelial. El sistema endotelial libera ciertos componentes que liberan más de mediadores, y ahora esos mediadores lo que tienen que hacer es tratar de traer las células del sistema inmune que están dando vuelta por su sistema vascular, ¿cierto? ¿Cómo la traemos? Gracias a un proceso que se llama el rolling de leucocitos. ¿Qué changos es el rolling de leucocitos? Básicamente, todos los granulocitos que se están dando vuelta por su sistema circulatorio ahora van a tener que ir a parar a la región de la injuria. ¿Cómo lo hacen? Los macrófagos, ¿cierto? Los macrófagos que están presentes en este caso en la región de la injuria, ¿cierto? Que ya detectaron el microbio y saben que hay una injuria o un daño y que hay infección, ¿cierto? Los macrófagos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a liberar mediadores que van a promover, en este caso, van a promover, ojo, van a promover la síntesis de proteínas de membrana. ¿Qué proteínas de membrana se van a producir? Se van a producir 3 principalmente. Se van a producir las selectinas, los proteoglicanos y las integrinas. ¿Ok? Esto no lo olviden, esto sí es importante, ¿ya? Se van a producir las selectinas, los proteoglicanos y las integrinas. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? El leucocito, en su superficie celular, ¿cierto? Va a tener, en este caso, glicoproteínas que son capaces de unirse a estas proteínas que están ahora sintetizadas en el endotelio. Por lo tanto, el leucocito, cuando ve que hay selectinas, lo que va a hacer es pegarse a la pared del endotelio y va a empezar a girar ahora, o a rodar, o a hacer rolling sobre la superficie, en este caso, del endotelio. Una vez que migra lo suficiente, ¿cierto? Que avanza, ¿cierto? Y está pegado a la pared del endotelio y que empieza a girar, va a detectar en este caso a los protoglicanos. ¿Qué es un protoglicano? Básicamente una proteína de adhesión, que le va a decir ahora al leucocito, ey, estamos llegando a la región del daño, por lo tanto te tienes que empezar a detener, ¿ya? Y los protoglicanos lo que van a hacer es promover la adhesión, en este caso, del leucocito hacia la pared del endotelio, ¿cierto? Una vez que ya tenemos esto pegadito, ¿cierto?, hacia la pared del endotelio, vamos a encontrarnos con un tercer tipo de proteínas que son las integrinas. ¿Qué es lo que van a promover las integrinas entonces? Es que ahora, esta cosa que está acá, ¿cierto?, el leucocito migre por entre el espacio del endotelio. O sea, el leucocito atraviesa la membrana endotelial, ¿ok? Y migra hacia la región del microbio, ¿cierto?, de los patógenos. Asimismo, ¿cierto? Asimismo, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a liberar distintas quimioquinas, ¿cierto?, que es el perfume, que le van a permitir ahora a los leucocitos que están migrando, en este caso, o que están transmigrando, esa es la palabra correcta, transmigrando la pared endotelial, ¿cierto?, que están transmigrando la pared endotelial, vayan directamente, en este caso, a donde están los patógenos, ¿ok? Y asimismo también pueden atravesar, en este caso, por el lugar donde esté el hoyo, ¿sí? O pueden atravesar, entonces, pueden atravesar por entre medio de las células endoteliales o pueden atravesar el hoyo, ¿cierto?, por donde se hizo el daño. Eso es el rolling de linfocitos, de leucocitos, perdón. ¿Se entiende o no? Chiquillos. ¿Sí? Antes yo hacía una performance en la sala, o sea, cuando estaba en la sala hacía un montón de weas en la sala. ¿Algunos de ustedes vieron esto? No alcanzaron a verlo. Se perdieron la performance. ¿Sí? Pucha. Es que, no sé si ustedes saben, pero yo además de ser profe, así de fisiopato y ser bioquímico y doctor en weá, también soy actor. Y hago estupideces. Entonces no puedo quedarme quieto. Ya. Pero las quimioquímicas dan paso a las selectinas, sí, son reacciones cruzadas. Recuerde que las citoquinas activan en primera instancia la presencia de selectinas, la unión, ¿cierto?, de los leucocitos a los proteoglicanos van a promover la
migración, ¿cierto?, de proteínas a través del espacio endotelial y por lo tanto van a liberar más quimioquinas y las quimioquinas van a liberar más citoquinas y así. Es un proceso cíclico, ¿ya? Por lo tanto, no siempre la respuesta inflamatoria es un proceso que se sobrealimenta a sí mismo. Pero eventualmente existe un tipo de macrófagos que se llaman los macrófagos M2 que gatillan una respuesta antiinflamatoria y que inhiben ahora, ¿cierto?, la liberación de citoquinas a través de una interleuquina específica, ¿cierto? Inhiben la liberación de citoquinas y al mismo tiempo secuestran las quimioquinas para que detengamos el proceso inflamatorio, ¿ya? Eso va a pasar en el futuro. ¿Ok? Seguimos avanzando entonces, chiquillas. Ya, ahora, ¿cierto? Una vez que ya entendemos, ¿cierto?, cómo llegan los leucocitos a la región de la injuria, lo que debemos comprender en este caso, ¿cierto?, es cómo nosotros vamos a reclutar, en este caso, a las células del sistema inmune, ¿cierto? Porque una cosa es que sepan cómo llegar, pero otra cosa es decirles, hey, esto es lo que tienes que hacer, ¿cierto? Entonces, cuando un microbio, ¿cierto?, está presente, hay varias formas de marcarlo, ¿ya? Para que tengamos una respuesta inmune correcta. La primera es la respuesta inmune clásica, ¿cierto? En donde los anticuerpos marcan al microbio para eventualmente eliminarlo. Después tenemos una respuesta inmune alternativa, ¿ya? Una vía alternativa, en donde básicamente el microbio va a tener determinados componentes celulares o proteicos de membrana, ¿cierto? Determinados componentes que van a ser detectados, en este caso por el sistema del complemento. Y por otra parte tenemos la vía de las lectinas, que ¿qué es lo que hace esto? Básicamente una manosa, ¿cierto? Lo que hace es que se une, en este caso, a la presencia de proteínas que se encuentran sobre la superficie del patógeno. Y eso permite que el sistema del complemento lo reconozca. Independiente de la vía que ocupe, ¿cierto?, de la vía clásica, alternativa o de las lectinas, el sistema del complemento siempre va a reconocer al microbio, ¿ya? El sistema del complemento. Recuerden que el sistema del complemento es un gran cúmulo, ¿cierto?, una gran oligoproteína que tiene muchos componentes particulares y que favorece en este caso la activación de la respuesta inmune mediante el reconocimiento de patógenos específicos. Esto del complemento lo van a ver con más detalle tanto en infecto como en microbiología, ¿ya? Así que tranquilidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cierto? Se activa el sistema del complemento y el sistema del complemento puede realizar tres acciones particulares. La primera acción es que gatille, en este caso, la respuesta inflamatoria clásica, ¿cierto? Ya, ok, tenemos la presencia del microbio, gatillamos la respuesta inflamatoria. Easy, ¿cierto? Mediante la activación cruzada por el sistema del complemento, ¿cierto? El sistema del complemento está acá, libera una subunidad de la subunidad C3A, que activa en este caso los leucocitos, y los leucocitos van a matar a los microbios presentes. Fin. Respuesta inflamatoria clásica. La otra opción, ¿cierto?, es que el microbio, ¿cierto?, sea fagocitado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como ya tenemos marcado el microbio con el sistema del complemento, los macrófagos, ¿cierto?, estos que están acá, detectan, en este caso, al microbio y lo engullen para posteriormente eliminarlo. Y la última opción es que ahora estas proteínas que están acá, las proteínas del complemento, formen un poro. Y ese poro provoque la explosión del microbio. ¿Qué significa esto? Que le van a hacer un hoyo para que cambie la permeabilidad, en este caso, del patógeno y eventualmente se lise. ¿Se entiende esto, chiquillos? ¿Sí? ¿Sí? Qué bueno. Entonces, estas son las formas que nosotros tenemos para detectar el microbio, ¿cierto? Y qué es lo que vamos a hacer con él cuando lo detectamos, ¿ya? Lo detectamos por una vía alternativa, que es por las proteínas de membrana del microbio, por una vía clásica, que es por la presencia de anticuerpos, o por la vía de las lectinas, que se le pegan manosas, en este caso, a proteínas específicas de la membrana. Se activa el sistema del complemento, esto es para que recordemos, ¿cierto? Se activa el sistema del complemento, se puede gatillar la respuesta clásica, ¿cierto? La fagocitosis o la lisis mediante la generación del poro, ¿ya? Muy bien. Entonces, esas son las formas que nosotros vamos a tener para, en este caso, eliminar el patógeno, ¿ya? Y para seguir, ¿cierto?, con la respuesta inflamatoria, vamos a tener que tener la presencia de los macrófagos. Y dijimos que un monocito, la gracia que tiene, es que se puede separar en macrófagos M1, que son los clásicos, o macrófagos M2, que son los alternativos.
Cuando un monocito está en presencia, ¿cierto?, de los agentes microbianos, agentes virales o cualquier otro tipo de mediador que gatille, en este caso, la respuesta inflamatoria, se va a diferenciar, en este caso, en un macrófago del tipo M1. ¿Qué hace un macrófago tipo M1? Básicamente eliminar la presencia, ¿cierto?, de los patógenos presentes en el sistema y al mismo tiempo promover la respuesta inflamatoria. Por otra parte, los macrófagos tipo M2, que son activados por una vía alternativa, estas que están acá, ¿cierto?, que es la presencia de la interleuquina 3 y 4, ¿qué es lo que van a hacer? Van a promover una respuesta antiinflamatoria. ¿Por qué? Porque esta respuesta antiinflamatoria promueve, en este caso, promueve la reparación de los tejidos. Y por ende, se inhibe la inflamación. Por ende, los monocitos van a gatillar tanto una respuesta inflamatoria para la eliminación de los patógenos como una respuesta antiinflamatoria para promover la reparación de los tejidos. ¿Se entiende esto, chiquillos, o no? ¿Sí? Esto no es nada nuevo en todo caso, esto ya lo vimos en algún momento. ¿Sí? Por ende, ya una vez que nosotros tenemos el macrófago, ¿cierto?, que sabemos que puede gatillar cualquiera de estas dos respuestas, el macrófago va a interactuar directamente, ¿cierto? Va a interactuar directamente con el sistema inmune adaptativo, ¿ok? Por lo tanto, los macrófagos, cuando se activen por la vía clásica, van a reclutar, en este caso, distintos granulocitos, ¿cierto?, o células del sistema inmune innato, que van a promover, en este caso, la eliminación del patógeno en primera instancia. Asimismo, este macrófago va a liberar distintos mediadores, ¿cierto?, citoquinas principalmente, que van a activar al linfocito T para eventualmente tener una respuesta, ¿cierto?, mucho más específica frente a la presencia de un patógeno, ¿cierto? Asimismo, este linfocito T también puede gatillar la activación de granulocitos, ¿cierto?, promoviendo la respuesta inflamatoria innata que nosotros conocemos, y asimismo, además, va a liberar otros mediadores proinflamatorios que van a gatillar la respuesta inmune más específica frente a la presencia de algún patógeno en particular. Por lo tanto, los macrófagos van a jugar un rol fundamental en el proceso de activación de tanto del sistema inmune innato como el sistema inmune adaptativo. ¿Ya? Finalmente, para terminar de redondear esto, ya del sistema inmune, ya estamos terminando esto del proceso inflamatorio, ya estamos terminando esto de la inflamación, para pasar a la cicatrización y eventualmente terminar esta clase, ¿cierto? Ya estamos casi al final, ¿cierto? Existen dos tipos de cursos inflamatorios que habíamos dicho en un principio, ¿cierto? Tanto que existía la inflamación aguda y que existía la inflamación crónica, ¿cierto? Cuando hablamos de la inflamación aguda, nosotros dijimos, ¿cierto?, que habían básicamente cambios vasculares iniciales, ¿cierto? Se liberaban mediadores, se reclutaban los neutrófilos, ¿cierto?, que es lo que impide el avance del patógeno en el sistema, etc., ¿cierto? Y si todo sale bien y la respuesta inflamatoria funciona de la manera correcta y eliminamos el patógeno y hacemos lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, en el momento que tenemos que hacerlo, se va a resolver esto sin ningún problema, gatillando en este caso, ¿cierto?, la eliminación del patógeno, reemplazando las células que fueron dañadas, ¿cierto?, y restaurando la función normal del tejido. Pero, si esta inflamación es muy grande, ¿cierto?, si este proceso inflamatorio es muy grande después del daño o el daño es muy amplio, nosotros vamos a tener una respuesta inflamatoria que va a ser progresiva en el tiempo. Y esta respuesta progresiva en el tiempo va a transformarse en un proceso de inflamación crónico. ¿Ya? Proceso de inflamación crónico. Y este proceso inflamatorio crónico va a tratar de restaurar, en este caso, la integridad del tejido, pero lo va a hacer a través de la pérdida de la función. O sea, restauramos el tejido, pero perdemos función. Acá restauramos el tejido y mantenemos función, pero acá, ¿cierto?, aquí abajito, perdemos tejido, ¿cierto?, pero perdemos función. ¿Ya? Entonces, eventualmente, cuando nosotros perdamos función, vamos a estar hablando de una fibrosis, que es reemplazar tejido funcional por tejido no funcional. Y ese proceso de reemplazo de tejido funcional a no funcional es fundamental para lo que significa el proceso de cicatrización. No obstante, cuando una inflamación aguda está en presencia de una alta carga, ¿cierto?, patogénica, nosotros podemos tener lo que se denomina una alta migración de neutrófilos a la región de la injuria, lo que forma pus, ¿ya? Ustedes, cuando tienen pus, quiere decir que muchas células del sistema inmune viajaron, en este caso, ¿cierto?, viajaron a la región de la injuria, o a la región del daño, o a la región de infección,
¿cierto? Viajaron y se acumularon muchas células del sistema inmune, ¿ya? Cuando hay una alta acumulación del sistema inmune, generalmente puede haber reinfección de la zona, ¿ok? Porque el proceso inflamatorio no se detiene, ¿ok? Y cuando no se detiene el proceso inflamatorio, podemos provocar, en este caso, pérdida de la función, ¿ya? Entonces, en un proceso inflamatorio agudo, generalmente van a migrar neutrófilos hacia la región de la injuria, pero se va a resolver de buena manera, ¿cierto? Sin perder función y restaurando, en este caso, el tejido de la manera correcta. No obstante, si la infección es muy grande o el daño es muy grande, podemos tener una progresión hacia lo que significa una inflamación crónica, ¿cierto? Que va a provocar la pérdida funcional del tejido y por lo tanto tenemos una fibrosis. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿cierto? Reparación y cicatrización. ¿Quedó alguna duda con esto, chiquillos? ¿Con esto de acá? ¿No? Excelente. Entonces, cuando estamos en reparación y cicatrización, lo que nosotros debemos hacer es tener en consideración de que pueden existir heridas que son superficiales o que son heridas que son severas. Cuando las heridas son superficiales, vamos a tener una regeneración completa del tejido, ¿cierto? Vamos a tener nuevamente nuestro tejido de manera funcional. Pero cuando la herida es severa, vamos a tener algo que es la formación de la escara o la cicatriz. Y esta formación de la escara o la cicatriz reemplaza tejido funcional, o sea, células que funcionan súper bien, por tejido no funcional, o sea, la aparición de una cicatriz de colágeno. Entonces, durante el proceso de reparación, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es, después del proceso inflamatorio, es restaurar la población celular. Eso es el proceso reparativo, ¿ya? En donde lo que va a tratar de hacer el sistema es restaurar la población celular para no perder funcionalidad. ¿Ok? Pero, dependiendo del daño que exista, nosotros vamos a tener, ¿cierto? Vamos a tener la reparación con tejido parenquimal, o sea, funcional, que va a restaurar la función correcta de la región que fue dañada, o en su defecto vamos a tener la reparación por tejido conectivo o estromal, en donde vamos a reemplazar en este caso tejido funcional por tejido no funcional, ¿ya? Y este proceso va a estar finalmente cerrado, ¿cierto? O completo mediante el proceso de cicatrización, en donde va a haber una fase proliferativa, en donde se van a reemplazar, en este caso, las células dañadas por células funcionales, o en su defecto se va a reclutar, en este caso, colágeno para cerrar el hoyo, en este caso la injuria, que fue causada por un proceso en particular. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar durante el proceso de reparación y cicatrización? En el tiempo, esto es tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Primero tenemos la respuesta clásica, ¿cierto?, de hemostasia, en donde aumenta el número de plaquetas para evitar que salga, ¿cierto?, para detener el fluir de la sangre. Asimismo, se gatilla el proceso inflamatorio, ¿cierto? Viene el proceso inflamatorio, perfecto, y luego el proceso inflamatorio se detiene mediante lo que nosotros conocemos, ¿cierto? El proceso de antiinflamación. Y al mismo tiempo, mientras está el proceso inflamatorio, empieza a aumentar la cantidad de fibroblastos que migran a la región de la injuria, ¿cierto? A la región de la infección. Migran fibroblastos hacia la región de la injuria. Posterior a esto, ¿cierto? A mediados del proceso inflamatorio, empezamos a generar, ¿cierto?, una matriz de colágeno con la finalidad de poder restaurar, en este caso, el tejido perdido, ¿cierto?, nuevamente para poder establecer esta matriz y que nuevamente crezca el tejido funcional. Asimismo, una vez que el proceso inflamatorio ya concluye, empieza a iniciarse el proceso proliferativo. Y el proceso proliferativo, lo que hace, chiquillos, es básicamente promover, en este caso, la población, básicamente la mantención de la población celular. Eso quería decir. Entonces, durante el proceso proliferativo, se van a producir nuevas células que van a reemplazar el tejido perdido por tejido funcional, ¿ya? Eventualmente, cuando empieza a caer el tejido proliferativo, empieza el proceso de remodelación. Y en el proceso de remodelación, es cuando se da el pic de colágeno, con la finalidad, en este caso, de mantener la población celular funcional o, en su defecto, cerrar el hoyo en el caso de que el daño sea muy grande, ¿ya? Independiente de lo que pase, nosotros vamos a tener estos procesos que se dan paulatinamente en el tiempo, ¿ya? Paulatinamente en el tiempo. Primero el detener del fluir de la sangre, luego la inflamación, luego la proliferación y finalmente la remodelación.
¿Ya? La remodelación, vuelvo a insistir, es cuando se estructura nuevamente, ¿cierto? El tejido de manera funcional, ¿cierto? Se estructura, ya nuevamente tenemos el tejido o la región que fue afectada la tenemos completamente funcional. O en su defecto, lo que vamos a hacer es tener una matriz de colágeno que lo que hace es cerrar el hoyo, ¿ya? Cerrar el hoyo de la injuria, ¿ya? Matías dice, profe, ¿sirve el suplemento de colágeno que se suele vender a los adultos mayores? Ese suplemento de colágeno generalmente se le da a los adultos mayores porque tienen pérdidas de colágeno en las articulaciones, ¿ya? Ese colágeno como que está pensado para favorecer las articulaciones y la cosa de la elasticidad de la piel. Recuerden que la elasticidad se va perdiendo a medida que va pasando el tiempo porque hay una pérdida progresiva de agua. Y ese colágeno lo que trata de hacer es evitar esa pérdida progresiva de la elasticidad tanto de la piel como en este caso la fricción de las articulaciones, ¿ya? No sé si sirva como para reparar la herida. Ahí sí que yo creo que no creo que sea para eso. Profe, dígame. Una consulta, ¿dónde en qué momento se produce la costra? Lo vamos a ver ahora. Al tiro. Justo después de esta diapo viene eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cierto? Durante el proceso de reparación. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos el daño, va a empezar a migrar una gran cantidad de plaquetas. Ojito, una cantidad de plaquetas, neutrófilos y otros. O sea, plaquetas, granulocitos, fibroblastos van a empezar a migrar a la región de la injuria. ¿Ya? Una vez, ojo con esto, una vez que se detiene el fluir de la sangre, se genera este tapón plaquetario que se termina transformando en la escara. Y esta escara es lo que nosotros conocemos como la costra. ¿Ya? Entonces, este cúmulo de plaquetas, neutrófilos, glóbulos rojos, ¿cierto? Fibroblastos, granulocitos, patógenos, todas esas cosas, ¿cierto? Que quedan en la porción más externa del organismo es lo que nosotros vamos a conocer como la costra, que es lo primero que se forma en el proceso de reparación tisular, ¿ya? Inmediatamente después, por debajo de la costra, van a empezar a crecer, ¿cierto? Células epiteliales para restaurar, en este caso, ¿cierto? El tejido funcional. Y por lo tanto se empieza a revascularizar el tejido, ¿cierto? Empezamos a tener la migración de los fibroblastos que empiezan a generar la matriz de colágeno para que las células epiteliales vuelvan a crecer, etc, etc, etc. ¿Cierto? Posteriormente a esto, si todo sale bien, nosotros vamos a tener tejido funcional, ¿cierto? Muy bonito, que restaura en este caso la funcionalidad de nuestro tejido epitelial. ¿Ya? Pero, ¿cierto? Si el daño es muy grande, este tejido no es así, sino que solo se genera esta que está acá, ¿cierto? Esta cicatriz de colágeno. Y esta cicatriz de colágeno lo que hace es reemplazar el tejido funcional, ¿cierto? Por tejido no funcional. Denme un segundito, chiquillo. You are now muted. You are now unmuted. Ya, perdón, discúlpenme. Ahora sí. Entonces, eso es como el proceso de reparación más general, ¿cierto? Migran las plaquetas, detenemos esto, ¿cierto? Una vez que se detiene el fluir de la sangre, se genera la costra, por debajo de la costra empieza a crecer tejido epitelial, en virtud, ¿cierto?, de la revascularización y la migración de los fibroblastos que generan una matriz de colágeno para que se genere nuevamente, ¿cierto?, el crecimiento de tejido funcional. Si todo sale bien, tenemos tejido funcional, muy bonito, y si no sale tan bien, tenemos una matriz de colágeno que reemplaza el tejido funcional por tejido no funcional, ¿cierto? Tejido fibroso. ¿Ya? ¿Cómo se ve esto o cómo migran? Así, se tienen que aprender esta tabla al revés y al derecho, ¿ya? Ojo con eso, porque si no se aprenden esta tabla no van a entender cómo funciona. No, mentira, da lo mismo. Todos estos son los factores, ¿cierto? Los mediadores que van a jugar un rol fundamental en el proceso proliferativo para que se genere nuevamente el tejido funcional, ¿ya? Son caletas, si se dan cuenta, hay 1000 de cosas que funcionan, ¿cierto?, con la finalidad de poder reestructurar el tejido funcional. Entonces, acá tenemos la costra, que está acá, y si se dan cuenta van a migrar muchas células y se van a liberar muchos factores con la finalidad de promover, en este caso, la división de las células epiteliales adyacentes a la región de la costra para remodelar el tejido y restaurarlo y repararlo. ¿Ya?
Entonces, esto es para que lo tengan en consideración, que van a haber muchos factores entre medios que van a ser censados por sus células epiteliales para promover la división y eventualmente promover la restauración de la población celular. ¿Sí? Finalmente, ya cerrando un poquito de esto que está acá, nosotros podemos encontrarnos con esto que está acá. Si nosotros tenemos un daño y tenemos una reparación buena, que es lo que se hace cuando, por ejemplo, cuando a la gente le ponen puntos para juntar la región de la injuria, ¿cierto? La piel. Si nosotros ponemos puntos, lo que nosotros favorecemos es disminuir la superficie de reparación y por lo tanto promover que la cicatriz sea del menor tamaño posible. O sea, reemplazar la menor cantidad de tejido funcional por tejido no funcional, ¿cierto? Mediante esto que está acá, ¿cierto? El junte. Pero en el caso de que nosotros no juntemos, en este caso, ambas regiones o las regiones que fueron dañadas, lo que se va a provocar en este caso es que hay una mayor superficie y por lo tanto tengamos pérdida del tejido y reemplacemos el tejido funcional con tejido no funcional, promoviendo en este caso la fibrosis de la región y la formación de una cicatriz. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a suceder. Profe, ¿por qué se forman los queloides? Por una respuesta exacerbada, en este caso de los fibroblastos, que generan una liberación excesiva de colágeno y por lo tanto se genera esta como cicatriz gigante, ¿cierto? Que nosotros vemos. Generalmente los queloides están asociados a una respuesta, ¿cómo se llama esto? Genética o una predisposición genética de su organismo frente a la presencia de la herida. Por lo tanto, los queloides no lo forman todas las personas, generalmente lo forman las personas que tienen una sobrereacción o una respuesta exacerbada, en este caso, de sus fibroblastos frente a la presencia de un daño en particular. ¿Sí? ¿Dónde nosotros tenemos fibrosis? Nuevamente, cuando el tejido no puede restaurarse completamente. ¿Sí? Por lo tanto, si el daño es muy grande y no podemos reparar el tejido funcional, lo que se va a favorecer en este caso es cerrar el hoyo de la manera más rápida posible. ¿Ya? Y para cerrar el hoyo de la manera más rápida posible, lo que nosotros vamos a hacer es hacer que migren muchos fibroblastos a la región y que se pongan que se ponga una matriz de colágeno lo suficientemente densa para evitar que ese hoyo quede abierto. Y por lo tanto, en vez de preocuparnos de que se restaure el tejido funcional, lo que vamos a hacer es cerrar el hoyo por medio de una matriz de colágeno. Y eso que tienen ahí es una cicatriz. Y si se dan cuenta, si ustedes tienen una cicatriz en el cuerpo, vayan a tocársela y se van a dar cuenta que esa cicatriz tiene menos sensibilidad, ¿cierto? Duele menos, ¿cierto? Sienten menos, un montón de cosas menos. Y eso es porque básicamente reemplazaron su tejido epitelial por tejido no funcional, que en este caso es puro colágeno. ¿Ya? Colágeno fibrilar, así se llama ese colágeno. Colágeno del tipo fibrilar. ¿Ya? Entonces, cuando hay una cicatriz es porque se hizo fibrosis, exactamente. Siempre. ¿Ya? La presencia, eso se llama fibrosis. ¿Ya? Y va a depender del tejido. Ya en el hígado no se llama fibrosis, sino que se llama cirrosis. De repente hay una fibrosis que es particularmente causada por la presencia de algunos patógenos, etc. ¿Ya? Lo interesante de la fibrosis, por ejemplo, es que este es el ejemplo, y con esto termino, ¿cierto? Es que se puede dar también por una respuesta autoinmune. ¿Ya? ¿A qué me refiero a esto? Acá nosotros tenemos el típico caso de la fibrosis quística, ya que es una respuesta que se da a nivel pulmonar y que provoca en este caso que haya problemas con la ventilación a nivel de los alveolos, ¿cierto? En los pulmones. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Miren, nosotros tenemos las células de los pulmonares, ¿cierto? Estas que están acá, bien bonitas. Y si se dan cuenta, acá es donde se produce el intercambio gaseoso. Y cuando estas células, cuando todo funciona bien, nosotros vamos a tener unas células que se llaman las células de copa, ¿cierto? Que secretan mucus y ese mucus impide, ¿cierto?, que determinados patógenos atraviesen directamente la región del intercambio gaseoso. Y esta cosa que está acá está mediada gracias a este intercambiador que está acá, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? Esta proteína de membrana que promueve el intercambio bicarbonato-cloruro, ¿ya? Ahora, cuando hay una mutación en esta cosa que está acá, ¿cierto? En este intercambiador bicarbonato-cloruro, ¿cierto? Este cotransportador de bicarbonato-cloruro, lo que provocamos ahora es que se secrete mucha mucosa, ¿ya? Se secrete mucha mucosa y esa mucosa,
lo que va a provocar ahora es que también entre, en este caso, a la región del intercambio gaseoso, provocando el colapso, en este caso, de los pulmones. Y asimismo se van a empezar a acumular los patógenos, ojito a esto, se van a empezar a acumular los patógenos en el tejido pulmonar, y eventualmente estos patógenos van a empezar a provocar daño, ¿cierto? Van a provocar una respuesta inflamatoria en los pulmones, reemplazando el tejido funcional por tejido no funcional, ¿cierto? Porque esta respuesta inflamatoria se mantiene en el tiempo, ¿ya? Y eso es lo que nosotros conocemos como fibrosis quística. Entonces, también la fibrosis se puede dar por una respuesta autoinmune, ¿ya? Eso. ¿Alguna duda?